Y bueno, el tema de hoy va a ser una pregunta que es muy válida. Incluso te llegas a encontrar con personas de diferentes creencias que empiezan a cuestionar tu conocimiento o tu fe. Y el tema va a ser, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Así que nuestro texto base serán dos. Joel 2:32 y Filipenses 2:9, por favor. Joel 2:32 y Filipenses 2:9 y 10. ¿Listo? Joel 2:32 y Filipenses 2:9. Bien, dice así, y dice: todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. ¿Sí? Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Filipenses 2:9 dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús, ¿no? Y en el versículo que leímos anteriormente está hablando de Jehová. Y luego dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Repito, el título de la predicación es: ¿cuál es el nombre de Dios? Desde de un cierto tiempo a la fecha, se ha estado enseñando en algunos púlpitos que decir Jesús, refiriéndose al Mesías, es algo ofensivo y hasta blasfemo, ya que su nombre original en hebreo es Yeshua. Esto se maneja en algunos círculos judíos que están empezando a introducirse en el cristianismo, y dicen que decir ese nombre de Jesús está mal dicho, que debería de ser Yeshua, y que no debe cambiarse o sustituirse el nombre, ya que dicen que se está refiriendo a otra persona. Es decir, Jesús es diferente a Yeshua y que no es el Hijo de Dios. Por otra parte, encontramos a un grupo que dice que fuera de Jehová, y esto refiriéndose a los testigos de Jehová, fuera de Jehová no hay salvación. Y eso lo dice, no lo busquen, Isaías 43:11, que dice: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y también Joel 2:32, como lo leímos, dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿a quién le hago caso? Sí, será una pregunta lógica, ¿no? ¿Es nombre de Jesús o Jehová? Y por si fuera poco, se menciona en el Nuevo Testamento que si no eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco eres salvo, si no eres bautizado en estos tres nombres. Y Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, por una parte me dice que tengo que invocar el nombre de Jehová para ser salvo, y por otra me encuentro que dice que tengo que ser bautizado para que sea salvo. Entonces, ¿verdad? Parece como si hubiera una contradicción. Ahora, parece, si tomamos todos estos versículos, parece como si existiera una competencia por saber
¿quién tiene la razón entre Jehová, Jesús o Yeshua? Y hasta parecer como que el Espíritu Santo como que entra en una competencia aparente. Pero bueno, con la ayuda del autor de la Escritura, intentaremos darle armonía y el peso que tiene el nombre de Dios. Así que por favor, como les decía, si de repente se nos llega a atorar o no llegamos a entender algo, vuelvan a escuchar la enseñanza, porque es como estar masticando, y tarde o temprano nos va a caer y nos va a dar entendimiento. Y al final lo voy a resumir de una manera muy, pero muy práctica. Así que este va a ser el desarrollo. Para iniciar con el desarrollo de este estudio nos vamos a ubicar en el tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Éxodo 27. No lo busquen, se lo leo. No tomarás el ¿qué? El nombre de Jehová. Aquí en la Biblia dice Jehová, pero algunos lo traducen como Dios. Otro, el judío dice Yahvé. Bueno, la traducción católica dice Yahvé y los judíos dicen Yahweh. O sea, es cuestión de traducción, pero es exactamente, está refiriendo a la misma persona, ¿no? Que en este sentido es Dios. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y viene esta pregunta, pues ¿cómo se pronuncia? Para no decirlo, ¿no? ¿Sí se entiende la pregunta? Pues ¿cómo se pronuncia? Porque Jehová es la versión que ha llegado hasta nuestras manos. Pero hay otras, como les decía, que dice Yahvé, y otras que se sustituye, Jehová y Yahvé se sustituye por la palabra, el Señor. No tomarás, ¿sí?, el nombre del Señor en vano. Ahora, esta palabra Señor ni siquiera es un nombre, en realidad fue un título de aquella persona que era muy pudiente y que era terrateniente, entonces era un título como Señor. Todo parece indicar que en realidad, escuchen esto, no es de dominio público la correcta pronunciación del nombre de Dios dado a Moisés. No es de dominio público. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Miren, número 1, cuando Moisés escribió la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, él lo hizo en el idioma hebreo. Pero este idioma originalmente no tenía vocales escritas, todas eran consonantes. Y el nombre de Dios, solamente algunos cuantos lo pronunciaban, y en ciertas ocasiones. ¿Con qué fin? Con el fin de no quebrantar el tercer mandamiento. Y sobre todo, se evitaba pronunciar para que no cayera en boca de gente pagana. El nombre de Dios era tan santo para ellos que lo pronunciaban en algunas ocasiones. Número 2, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, dejaron de hablar el hebreo y adoptaron el arameo, que era el idioma oficial del pueblo enemigo. Así que decidieron también sustituir el nombre de Dios y le pusieron otros títulos, como Adonai, que significa Señor. Entonces, para no pronunciar el nombre, vamos a decir el Adonai, que significa el Señor, o Hashem, que significa el nombre. Shem es nombre, el nombre, para referirse a Dios. Número 3,
Así, el pueblo de Israel había adoptado el idioma arameo como su lengua cotidiana, de uso común, de tal forma que el hebreo, a pesar de ser un idioma emparentado con el arameo, en algunos momentos le resultaba también incomprensible el hebreo. De tal forma que se necesitaba la ayuda de los levitas, quienes resguardaban las escrituras y el idioma hebreo durante el cautiverio. Sí me van siguiendo, ¿verdad? En toda la película. Los levitas, de acuerdo al libro de Nehemías, ellos hacían entender al pueblo lo que decía la ley, porque estaba en hebreo, y todos hablaban arameo, porque era de uso común. Mientras éste escuchaba su lectura, es decir, el pueblo escuchaba la lectura en hebreo, y ellos explicaban el sentido de lo que quería decir la ley. Es decir, lo que ellos hacían, y este era su oficio, era ser traductores e intérpretes de la ley al arameo, de modo que ellos entendieran la lectura. Y esto lo pueden confirmar en Nehemías 8, del 7 al 8. No lo busquen, nada más se los doy como referencia, pero lo pueden buscar ahí. Número 4. En los tiempos de Jesús, solo los fariseos y los sacerdotes y escribas sabían y practicaban el hebreo, pero el resto del pueblo solo hablaban el arameo. Y las mismas escrituras del Antiguo Testamento eran expresadas en ese mismo idioma, en arameo. Sin embargo, algunos eruditos mencionan que Mateo, el Evangelio de Mateo, fue el único texto originalmente escrito en arameo, en tanto que el resto de los evangelios y las cartas fueron escritas en el idioma griego. Entonces ya tenemos 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, por toda la colonización de estos imperios. Y el griego era dominado en muchos países y era algo así como actualmente el inglés en nuestros días. Creo que se va entendiendo, ¿verdad? Número 5. Algunos cientos de años después de Cristo, surge un grupo de judíos identificados como masoretas, que fueron los sucesores de los escribas, y ellos tenían la responsabilidad de hacer copias fieles de las Sagradas Escrituras, pero hicieron una aportación adicional. Recuerden que el hebreo nada más se escribía con consonantes. Ellos a esas consonantes les pusieron alguna puntuación y le dieron vocalización. Esa puntuación funcionaba como vocales y eso les ayudaba para que fuera una guía en la pronunciación. Y esos puntos también se los colocaron al nombre de Dios. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. Es por estas razones en que la pronunciación que utilizó Moisés del nombre de Dios seguramente no la sabremos. La pronunciación que utilizó Moisés tal vez no la conozcamos, no sepamos por toda esta transición en las traducciones, en las conquistas, porque él sí fue quien escuchó el nombre y del mismo Dios, de parte del mismo Dios. No lo busquen, Éxodo 33:19. Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti.
Entonces, quien escuchó en vivo y a todo color el nombre fue Moisés. Y él sabía perfectamente cómo se tenía que pronunciar. Seguramente nosotros no conocemos la pronunciación exacta y correcta del nombre de Jehová, o Yahvé o Yahweh. Pero, miren, aquí es donde vamos a profundizar todavía más. Hay mucho más que escudriñar en cuanto al nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh. Algunos a este nombre se le conoce como tetragramatón. Tetra, que significa 4, y grama, que significa letras. 4 letras, tetragramatón, que son las 4 letras hebreas del nombre del Dios de Israel. El nombre se escribe se los voy a poner en la pantalla. ¿Sí están saliendo? El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Caso contrario, como nosotros escribimos. Y encontré algunos datos muy interesantes sobre dicha palabra. Y todo indica como les digo, nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero en el hebreo es al revés, de derecha a izquierda. Primero, esas 4 letras que ven al principio, que son Yod, como decir la A, la B, la C, esa es primero Yod, G, Bab, G. Estas palabras son un acróstico. ¿Qué es un acróstico? ¿Saben qué significa CFE? Comisión Federal de Electricidad. CFE es un acróstico. CEP, Secretaría de Educación Pública. CEP es un acróstico. DF, Distrito Federal, ¿verdad? Entonces, que ya no existe. Muy bien, entonces, sí se va entendiendo. Ahora, lo mismo, todo indica que lo mismo ocurre con estas 4 letras que tienen el siguiente significado. Colocándolo de forma vertical, primero es la letra Yod, y que es Ije, que significa será. La siguiente letra es Jaya, que es fue, y Bab, que es la letra I, y la última es Jobé, que significa es. Entonces, será, fue y es. Es decir, pasado, presente y futuro. ¿Les recuerda esto algo? Presente, pasado y futuro. ¿No es la eternidad? Esto en realidad es lo que significa esta palabra, el tetragramatón. Todo indica que esto es lo que significa el eterno. Entonces, cuando veas Jehová, Yahvé, Yahweh, esto sería lo que significa el eterno. ¿Se entiende? Ok. Ahora, aunque esta palabra es hebrea, cuadra, y esta explicación que les acabo de dar, cuadra perfectamente
con el atributo descrito de Dios el Padre en Apocalipsis. Cuadra perfectamente. Apocalipsis 1:4. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que, ¿qué dice? Del que es, del que era y que ha de venir, presente, pasado y futuro. Gracia y paz de parte del Eterno. ¿Sí se entiende? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí está hablando del Padre. ¿Por qué? Porque adelante dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Sí? Entonces, en esta palabra está el Padre. Sin embargo, este mismo atributo es aplicado al Hijo de Dios. Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Se está refiriendo aquí, ¿a quién? A Jesús. Y fíjense lo que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Alcanzan a notar que también en este nombre está Jesucristo? Ahora, vamos a ver algo interesante sobre esta palabra. El nombre del Yod-He-Vav-He también utiliza una contracción. Veamos, por ejemplo, esto era utilizado en los nombres de algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Jeremías en griego significa Él se levantará, es decir, el Eterno se levantará, o el Señor. Eso es lo que significa Jeremías. Y también esa contracción, esas dos palabras, la primera y la última, el Yod y el He, el Ya, eso es lo que significa, lo utilizamos en la palabra aleluya, al final, aleluya. Y eso está compuesto por dos palabras, Halel, que significa elogiar, celebrar, glorificar, y el Ya es el Eterno, es la contracción de las dos, del nombre de Dios, aleluya. Ahí va el nombre contraído del nombre de Dios. Y esto lo encontramos en Salmo 135:3, por favor. Dice Salmo 135:3, alabad a ¿quién? Allá o ajá, ¿sí? Alabad allá, es el nombre corto, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y esta palabra ya también se utilizaba en los nombres. Jeremiyahu, que es Jeremías. A ver, como podemos darnos cuenta, utilizamos las palabras que tienen un origen en el hebreo, pero un significado, vemos que es muy, muy profundo. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Pues bueno, según algunos hermetismos de los judíos,
al no tener la certeza de cómo se pronuncia el nombre de Dios, se estaría en un dilema. Porque si leemos lo siguiente: y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero si ni siquiera sé cómo se pronuncia, esta sería una pregunta. Entonces, ¿ya no soy salvo si nada más tomo este versículo? ¿Cómo lo voy a pronunciar si lo más seguro es que ni siquiera la pronunciación la conozco? ¿Cuál será la pronunciación correcta? Entonces, ¿tengo que invocar el nombre para ser salvo? Y si no lo conozco, pues ya estoy en un dilema. Y ahora observen lo que dice Isaías 52:6, se los leo. Por tanto, mi pueblo, ¿cuál es el pueblo de Dios? Israel. El pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Israel. En tanto, mi pueblo de Israel conocerá mi nombre en aquel día. Y esto lo está escribiendo Isaías. O sea, ¿no conocían el nombre de Dios? Entonces, Yahweh, ¿no es el nombre? Eso ahorita lo vamos a ir contestando. Viene la otra pregunta. ¿Cómo invocaré su nombre? ¿En hebreo? ¿Arameo? ¿Griego? ¿Español? ¿Latín? Y el asunto se vuelve más complicado, ¿verdad? Pero bueno, Dios el Padre resuelve esta pregunta con la siguiente orden. Y esta orden, de parte de Dios el Padre, fue registrada 4 ocasiones en los Evangelios. Dios el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchen, entonces a Él pregúntenle. Bueno, pues vamos a escucharlo. Juan 17:26. Juan 17:26. Ustedes me dicen cuando ya. Dice: les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿En cuál evangelio? Esa es pregunta. ¿En cuál evangelio Jesús mencionó el nombre del Padre? No lo vas a encontrar. Porque ninguno menciona Yahweh, no lo menciona. Y aquí está afirmando que les ha dado a conocer el nombre del Padre. Así que la respuesta a todas estas preguntas no está en la pronunciación del nombre, como podemos ser salvos. No está en la pronunciación del nombre, sino en el significado del nombre. Así que para esto tomaré la palabra nombre en el hebreo para entender mejor el significado, y todo esto va a tomar un mayor sentido. La palabra nombre es Shem en el hebreo, y que significa honor, autoridad, carácter. Así que sería permitido sustituir dentro de la interpretación de los textos cualquiera de estos significados en lugar de la palabra nombre. Así que utilizaré el más adecuado a todo el contexto bíblico, que es el significado, carácter. ¿Por qué? Porque antiguamente los nombres se ponían de acuerdo al carácter de la persona. Ahora también, si se dan cuenta, hoy también, pero ahora, en estos días, el nombre se le conoce como apodo, es decir, como carácter. Sobre todo
o sobrenombres que tienen que ver con el carácter, muchas veces con los defectos que tiene alguna persona. ¿Sí o no? De acuerdo a la forma en la que tú te comportas, ya te pusieron de tal manera. La enojona, la gritona, la fiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso refleja el carácter de la persona. Luego conoces a personas que se llaman Dulce, ojalá que vaya aquí, y digo, y es más, o sea, ay, ¿por qué te pusieron así? ¿Sí o no? ¿Cómo nos llamarían a nosotros? De acuerdo a nuestro carácter. ¿Cuál sería nuestro verdadero nombre? ¿Cómo nos pondrían? Y les voy a poner un ejemplo bíblico para que ustedes para que quede más asentado y quede más firme lo que les estoy diciendo. Jacob significa suplantador. Y esa era su forma de actuar, porque reflejaba su carácter, porque él tomó el lugar de su hermano. Por eso le pusieron Jacob, el suplantador. Por eso Dios le cambió su ¿qué? Su carácter, y le cambió su nombre. Por eso le puso Israel, que significa Dios gobernará. Es decir, ya Jacob no iba a suplantar ninguna primogenitura, sino que le daría el gobierno a Dios. ¿Sí o no? Entonces, cambió su carácter definitivamente. Por eso es que el cambio, ahorita lo que vayamos a leer, el cambio de nombre por el carácter, creo que sería válido dentro de la interpretación, y van a ver el peso que todo esto va a tener. Ahora, ¿por qué no lo sustituyo con otro significado? Porque también está el significado de autoridad. Porque humanamente esta palabra ha sido muy, pero muy mal entendida, y a oídos de alguno es tomada con abusos, cayendo en vanidad. Por eso no hago esa sustitución. Y les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se escucha. Por eso hay muchos predicadores que le enseñan a los oyentes a exigir. En Juan 16, 23 dice: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los dará. Él se lo dará. Este es como viene tal cual en la Biblia. Pero algunos mal estudiados se llevan al extremo y cambian el nombre por la autoridad. Y fíjate cómo se escucha: que todo cuanto pidan al Padre en mi autoridad, se los dará. Pues bueno, de ahí hay muchos hermanitos que ahora se están poniéndole a exigir al Padre por tomar esa autoridad, ¿no? Si lo vemos así. Y se comen, o sea, pues eso deleita al ojo, al oído. Pero fíjate cómo cambia si en lugar de ponerle autoridad, le ponemos carácter, que sí es válido, sí sería válido. Que todo cuanto pidan al Padre en mi carácter, y ya agarra un peso diferente, Él se los dará. Esto entonces nos está obligando a estudiar para saber qué carácter mostraba Jesús al momento de pedir. Por sí mismo, enseñar el puro carácter del Hijo de Dios
repito, y esto es algo muy, muy importante, por sí mismo enseñar el carácter del Hijo de Dios es aplastante. No encontré otra palabra más ad hoc, porque su carácter, el carácter de Jesús, lleva en sí mismo una autoridad del mismo tamaño. Así de sencillo, el carácter de Jesús lleva una autoridad del mismo tamaño. Entonces, lo que estaríamos leyendo sería, si sustituimos la palabra de nombre por carácter, en donde leamos cada vez que encontremos la palabra nombre, va a tener un significado muy revelador y también muy, muy comprensible. Ahora sí, leamos nuevamente Juan 17, 26, lo que dice. Juan 17, 26. Y creo que en este momento ya vamos a entender más qué significa. Y dice así literalmente: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, es decir, todavía más. Ahora vamos a cambiar y sustituimos nombre por carácter. Les he dado a conocer tu carácter y lo daré a conocer aún más. ¿Verdad que se entiende muchísimo mejor? En las siguientes citas bíblicas que les estaré indicando, voy a sustituir la palabra nombre por carácter y van a notar el efecto. Éxodo 27, no lo busquen, se los leo, para que no se distraigan. Se los voy a leer tal cual como dice y se los voy a cambiar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, es decir, no tomarás el carácter de Jehová tu Dios en vano, que significa falsamente. En otras palabras, no seas hipócrita diciendo que me conoces si actúas y vives de forma diferente. ¿Verdad que agarró un sentido totalmente diferente? Cuando Jesús les dijo: les he dado a conocer tu carácter, Padre, porque en ese tiempo ya estaba antes de que fuera entregado a la crucifixión, y les había dado el carácter de amor, de piedad, de misericordia, pero también de todos los atributos. ¿Y sabes dónde les iba a dar a conocer el carácter? La máxima expresión del carácter o el nombre de Dios en la cruz. Y ahorita lo vamos a ver. Es decir, no tomarás el carácter de Jehová tu Dios falsamente, significa no finjas una apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Es decir, no digas que conozco a Jesús y vives haciendo lo que Cristo no haría. Veamos otro ejemplo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu carácter? ¿No profetizamos en tu carácter? Y en tu carácter echamos fuera demonios, y en tu carácter hicimos muchos milagros. ¿Sí se va entendiendo? Vosotros pues oiréis así. Esto es en otra frase, en otro pasaje, Mateo 6:9. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu. Es lo mismo, tu nombre y tu carácter. Ahora, Dios es santo. El carácter de Dios es santo. Entonces, la santificación de su carácter, ¿dónde crees que se realiza? Solamente en el Hijo, en el que es Hijo
de Dios. Santificado sea tu carácter. ¿En dónde? En mi vida. Pero para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, es imposible que su carácter sea santificado en ti. Vamos a ver otro pasaje. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi carácter. Y fíjense lo que le dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué le está diciendo aquí? Ustedes no habían pedido en mi carácter. ¿Por qué? Porque no me conocían. Pero ahora ya me he revelado a ustedes y ahora imítenme a mí. Síganme a mí porque yo los voy a llevar al Padre. Este versículo está en el contexto cuando Jesús está orando por ellos, en vísperas de ser crucificado. Ahora pueden pedir en mi carácter. Este versículo se interpreta de la siguiente manera: ahora que me conocen más, que conocen mi carácter, porque yo les he dado a conocer el carácter del Padre, pidan al Padre y recibirán para que su gozo sea completo. Ahora vamos a ver un ejemplo de la vida de Pablo, cuando le fue dado un aguijón en su carne, para que no se enalteciera. Segunda de Corintios 12, 8 al 10. Dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que quite de mí ese aguijón. Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que lo pidió estas 3 veces en el nombre de Jesús? Claro. Repito, ¿crees que Él rogó 3 veces en el carácter de Jesús? Es decir, con toda mansedumbre: Señor, quita de mí este carácter. O sea, quita de mí este aguijón. Este aguijón que tengo en mi carne. Porque el Padre le respondió. El Padre le respondió porque Él había pedido conforme al carácter de Cristo. Y fue escuchada su petición y recibió la respuesta. Escuchen bien esto: recibió una respuesta como Jesús lo había prometido, que iba a responder Dios el Padre. Y le respondió de esta manera: bástate mi gracia. ¿Le respondió? ¿Sí o no? Pero Pablo, en el carácter de Jesús, recibió esa respuesta, en el carácter de Jesús, no en el suyo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora fíjate que el carácter de Jesús estaba impreso en la vida de Pablo, ya que recibió esa respuesta, su gozo fue completo en el carácter de Jesús. Por tanto, fíjate lo que dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Alcanzan a entenderlo? Él pidió en el carácter de Jesús. Cuando tú pides en su carácter, esperando la respuesta que Él diga. Y cuando recibes la respuesta, a lo mejor no te gusta, pero la recibes con gozo, porque no alcanzas a ver más allá que Él. Su plan es perfecto y Él tiene todo bajo control en nuestra vida. Está tratando con nosotros, está limpiándonos, y Él va a acabar la buena obra, porque la obra es de Él. No sé si se va entendiendo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, reprendo las debilidades en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no dice así? Por lo cual, por amor a Cristo, porque lo conoce, me gozo en mis debilidades.
No sé si se está entendiendo. Y no está declarando prosperidad y no está devolviendo los insultos. No, sino que me gozo en mis necesidades, en persecuciones también, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, y no por mí, sino por Dios, por el carácter de Dios que mora en mí. Ahora, el gozo de Pablo estaba completo según el carácter de Jesús, ¿verdad que sí? Según el carácter de Jesús, ¿verdad que nos hace falta mucho? Ahora veamos otro versículo para conocer más el nombre. Segunda de Samuel 7:12 dice, David, y cuando tus días, esto se lo está diciendo David, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Esto era una profecía que apuntaba a Jesús, según el linaje de David, 14 generaciones después. Es por esta razón que en Mateo se le llama a Jesús hijo de David. ¿Sí se entiende? Ok. Él, refiriéndose a esta promesa, refiriéndose a Jesús, al Mesías, Él edificará una casa para mi nombre. Él edificará una casa para mi carácter. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él padre y él será hijo para mí. ¿Sí queda claro, verdad? Ahora viene otra pregunta. ¿Jesús edificó o edificará una casa para el carácter de su Padre? ¿De su Padre celestial? La respuesta es sí. Él edificó una casa. ¿Dónde dice? En Juan 2:19. Se los voy a leer para que me vayan siguiendo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí está un templo, aquí está una casa que era para el carácter del Padre. Y entonces los judíos le dijeron, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien. ¿Cuál era la casa que el hijo de David edificaría para el nombre de su padre? Para el carácter de su padre. Su cuerpo. Su cuerpo se iba a levantar para manifestar el carácter del Padre. ¿Sí se está entendiendo? ¿Me van siguiendo? Ok. Observemos lo siguiente. En Juan 12:27 dice lo siguiente. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora, este momento. Aquí está en el huerto de Getsemaní. Y fíjense lo que dice. Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu carácter. ¿Verdad que se entiende? Y que ya no es un sustantivo, sino es algo de muchísimo más peso. Glorifica tu carácter. Y entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado. ¿Qué ha glorificado? He glorificado mi carácter. ¿Dónde? En la vida de Jesús. Y lo volveré a glorificar una vez más. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz iba a glorificar su carácter. Glorificar significa
a ser digno de prestigio y de honor. En este caso, al carácter del Padre. Lo glorificaré una vez más. ¿Cuándo lo iba a glorificar entonces? En la cruz. O por lo menos fue glorificado el nombre del Padre, el carácter del Padre en 2 ocasiones. En la cruz y la otra cuando fue resucitado. Pero lo más importante de esto, ¿sabes? Lo más importante es esto. ¿Sabes en qué momento, desde qué momento Jesús empezó a construir la casa para manifestar el carácter de su Padre? Desde el huerto de Getsemaní. Desde el huerto de Getsemaní empezó con estas palabras. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y pidiendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, Él estaba ofreciendo ya su cuerpo. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras manifestar en mí. Con estas palabras, paradójicamente, esta debilidad fortalecía el cimiento de una edificación eterna y permanente para exaltar, escuchen bien, para exaltar voluntariamente la autoridad de su Dios, haciéndose obediente al silencio de su Padre, porque el Padre no respondió. Porque con este silencio Dios el Padre le estaba dando un carácter que es sobre todo carácter, para que en el carácter de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo fue probado este carácter? Cuando se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchen, es por esta razón que el carácter o el nombre de Jesús, el carácter humilde, obediente, manso, justo, misericordioso de Jesús, es un carácter aplastante, en contra de toda altivez. Por eso en el carácter de Jesús se doblará toda rodilla, y más cuando se abran ese entendimiento que a muchos de nosotros ya el Señor nos ha abierto. Señor, ¿dónde estaba? Ya no quiero vivir igual. Pero eso lo vamos a ver todavía más adelante. Así fue como Jesús ofrecía su cuerpo para edificación del carácter de su Padre. Veamos esta verdad. Dice, repitiendo, 2 de Samuel 7:13 dice, Jesús, o Él, refiriéndose a Jesús, edificará una casa para mi carácter, y yo afirmaré para siempre el trono de su Padre. Yo seré para él, Padre para él, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, el templo de Dios estará con los hombres. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Veamos más versículos sobre el nombre. Ya que esto para que esto tiene que quedar bien fundamentado. Juan 15:21. Pero todo esto os harán
por causa de mi nombre, por causa de mi carácter, porque no conocerán el nombre del que me ha enviado. Veamos otro muy utilizado y que se debe utilizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fíjense, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que es algo muy diferente? Que no es nada más remojar. Bautizándolos, es decir, enseñándoles y mostrándoles el carácter del Padre. Otro más, Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, es decir, en la ciudad. Sus siervos los servirán. Verán su rostro, escuchen lo que dice, y su nombre estará en sus frentes. Y su nombre estará en sus frentes. Parece ser como si trajeran algo físico, ¿no? Una especie como de tatuaje o de inscripción aquí. Pero la Biblia prohíbe eso, los tatuajes. Pero fíjense, ahora si lo leemos diferente, ¿cómo cobrará sentido? No habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en ella, sus siervos los servirán, verán su rostro y su carácter estará en sus mentes. Cuando tú naces de nuevo, ¿qué es lo que cambia? Tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar, y eso está en la cabeza, en tu frente, en tus pensamientos. Ya no son iguales. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, aquí estarán todos los nacidos de Dios, los nacidos de nuevo. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cuando naces de nuevo y te enfrentas con el carácter de Jesús y dices: no tengo escapatoria, ayúdame. Ahí surge algo y Dios te da una nueva naturaleza y piensas diferente en cuanto al pecado. Ya que Dios ha puesto una nueva naturaleza según Dios. Hay mucho más, simplemente esto es buscar en cuanto al carácter de Dios. Ahora, después de que has conocido al Señor, ¿ha cambiado tu vida? Ya no reaccionas igual, ¿verdad? Ahora, con esto no estoy diciendo que cuando ores no digas en el nombre de Jesús. O sea, quiero que se entienda bien eso, ¿eh? Más bien será para que ya no lo digas a la ligera y para que entiendas mejor qué estás diciendo. Cuando estás orando, no lo utilices así como la firma, como la poderosa, ¿me explico? A la ligera, como si fuera el abracadabra. No estoy diciendo eso, sino que cuando ores y digas en el nombre de Jesús, te lo estoy pidiendo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es decir, cuando estoy pidiendo, tengo que cuidar que mis intenciones sean las correctas. ¿Por qué? Porque estoy invocando el nombre del Señor, que es el carácter del Señor. Y bueno, para resumir y para retomar las palabras y los versículos base, fíjense cómo va a agarrar sentido. Todo aquel que invoque ¿el qué? El carácter de Jehová, todo aquel que invoque el carácter del Eterno, todo aquel que invoque el carácter de Cristo, todo aquel que invoque el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será salvo.
E invocar, para poder invocar, necesitas, número uno, primero reconocer que tu vida está perdida sin Cristo. ¿Sí o no? Porque estás pidiendo, fíjate qué estás pidiendo, el carácter de Dios. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Ve la cruz. En la cruz se ve el amor de parte de Dios, la expresión máxima. De tal manera amó Dios al mundo. Ves la misericordia, porque no quiere mandarte, que bien merecido lo tenemos, no quiere mandarnos al infierno a ninguno. Ahí ves la misericordia. Pero también ves la ira de Dios, el aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado. Ese es el carácter de Dios en su máxima expresión. Entonces, este versículo se entendería así: todo aquel que clame el carácter del Eterno, todo aquel que clame el carácter del Mesías, es porque quiere nacer de nuevo. Ya no quiere vivir de la misma manera, porque quiere morir a sí mismo. Ese será salvo de la ira de Dios y del juicio de Dios. Y mientras sigue respirando, hay esperanza. Apocalipsis 19:12 dice: sus ojos eran como llama de fuego. Está hablando aquí de Jesús. Y su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre, es decir, un carácter que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es, y su carácter es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Verdad que no hay mucho que decir? En su vestidura, dice Apocalipsis 19:16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, tiene escrito este carácter: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, ese carácter de Rey de Reyes y Señor de Señores. En su carácter se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, debajo de la tierra, y todas las huestes espirituales. Increíble, ¿verdad? Conclusión: el Todopoderoso, el Todo Omnisciente, repito, el Todopoderoso, que todo lo puede, el Todo Omnisciente, que todo lo sabe, Él no sabrá distinguir con quién te diriges cuando haces una oración. ¿No sabrá con qué intención estás clamando a Él? ¿Acaso decirle Padre a Dios, aunque sea en español, sería ofensivo? ¿Es blasfemo para Él? Si no pronuncio Yeshua, o si pronuncio Yeshua, o alguien pronuncia Yeshua, que no ha nacido de nuevo, ¿ya por eso va a ser inocente? ¿Verdad que no? Ahora, usando el sentido común, ¿qué crees que pueda cambiar la vida de una persona? ¿Que sepa cómo se pronuncia el nombre del Salvador? ¿O que conozca su carácter? ¿Qué crees que pueda cambiar su vida? A una persona que no conoce de Dios: oye, pronuncia este nombre y ya vas a ser salvo. ¿Verdad que no? ¿No es abracadabra? Lo que puede hacer que cambie su vida es que conozca el carácter de Dios. ¿Qué crees que a Dios le interese más? Por lógica, ¿que conozcas cómo se pronuncia su nombre o que conozcas su carácter? Así de simple. ¿No sabrá Dios a quién te diriges? ¿No conocerá cuáles son las intenciones de tu corazón? Por supuesto que sí.
Conocer a Jesús. Sabemos cuál Jesús, no es el Señor de la tienda, ¿verdad? Conocer a Jesús. El carácter de Jesús en la Biblia. Pregunta, ¿ha cambiado tu vida? ¿Sí o no? ¿En qué carácter clamas? Pregunta, ¿en qué carácter clamas cuando alguien te ofende? Cuando alguien te ofende, ¿en qué carácter estás clamando? ¿En el tuyo o en el de Cristo? ¿En qué carácter reaccionas? Vamos. Cuando alguien te lastima o cuando alguien peca contra ti, ¿en qué carácter estás actuando? No sé si quedó claro. Repito, no estoy diciendo que no digas en el nombre de Jesús, es que entiendas y que entendamos qué estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? ¿Cuántos tienen el carácter de Jesús? Y va a seguir tratando porque Él nos irá santificando, porque Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, que tengamos el carácter de Jesús. Entonces, para eso nos va a probar. ¿Cómo? Pues mira, nadie va a ser menos que el maestro, ¿verdad? Más que el maestro. Entonces, que Dios nos ayude para manifestar su carácter en todo momento. Y si nosotros clamamos, ¿qué crees? Que nos va a pasar por fuego. Si siendo su hijo permitió lo que ocurrió, nosotros no esperamos menos. Pero Él prometió algo, que iba a estar intercediendo delante del Padre para que nuestra fe no falte. Entonces, cuando oremos, clamemos por ese carácter, el carácter de Jesús. Señor, sé que va a doler y lo vas a hacer aunque yo no quiera. Dame de tu carácter. Quiero más de ti. Va a venir fuego. Hijo, estoy en tu mano. Señor, tú lo vas a hacer. Que no falte mi fe. No quiero ser desobediente como el pueblo que estuvo dando vueltas y vueltas, pudiendo llegar en muy poco tiempo a la tierra prometida. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más tu carácter, por conocer tu misericordia, tu justicia, tu severidad, tu odio en cuanto al pecado. Señor, te pido por aquellos que ya no quieren vivir de la misma manera, que se han dado cuenta que cada vez que actuamos tenemos fallas cada vez más y más horrendas y se vuelve una bola de nieve, muchas veces imposible de contener, o prácticamente imposible de contener. Pido por aquellos que quieren clamar por tu carácter, Señor. Trata con nosotros, Señor, porque necesitamos, nos hace falta mucho, Señor. Y porque cada día son nuevas tus misericordias. Muchas gracias por tanto amor, tanta misericordia que has tenido para con nosotros. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre, en el precioso e inigualable carácter de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.